La construcción de la tercera planta de celulosa parece ser uno de los grandes objetivos planteados por el presidente Tabaré Vázquez para este periodo de gobierno. No es para menos. El Poder Ejecutivo estima que la concreción del proyecto impulsará un crecimiento significativo de la economía uruguaya y generará miles de puestos de trabajo. Sin embargo, la colocación de la piedra fundamental de la planta, prevista para el segundo semestre de 2018, depende de que el país pueda sortear varios desafíos en materia de infraestructura. Infraestructura vial, infraestructura portuaria, infraestructura ferroviaria. ¿Uruguay tiene músculo y espalda suficientes para cumplir con esas condiciones? Bueno, ese es uno de los temas que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Ministro, buen día. Gracias. Buenos días, un gusto estar acá acompañándolos en este lugar privilegiado. Tenemos bien controlada la torre ejecutiva. Sí, ya veo, vamos a tener que tomar medidas. ¿Cuántas de sus reuniones ocurren allí? Las que tienen que ver con UPM, más de una vez se dan en ese lugar, ¿no? Generalmente, ¿sí? Las que tienen que ver con UPM generalmente se dan ahí. Por otra parte, tenemos el Consejo de Ministros, claro, todos los lunes. Y yo me sentía mirando desde la sala del Consejo de Ministros, me sentía controlando, pero ya veo que a la vez soy controlado. Y ni le cuento cuando tengamos nuestro dron y lo mandemos ahí enfrente de los ventanales de la torre los días de trabajo. Y vamos a tener que poner un servicio de transporte y comunicación directo, dron y dron. Vayamos a nuestros temas. Cuando se anunció el proyecto de UPM 2, el presidente Tabaré Vázquez dijo que la empresa iba a invertir 4.000 millones de dólares en la planta y Uruguay, por su parte, debería invertir 1.000 millones de dólares en las mejoras necesarias de infraestructura. ¿Esos números siguen siendo los mismos? ¿Se han afinado? Bueno, creo que ese fue un esfuerzo del presidente de resumir en una cifra que procuraba dar idea de la magnitud de la inversión que se recibía y de la magnitud del esfuerzo que tiene que realizar el país. Yo no le puedo asegurar si una vez que se pase la raya van a estar exactamente en esos niveles las inversiones, pero es indudable que para el Uruguay es una inversión muy importante, tal vez la más grande que haya recibido en su historia, y que por otro lado eso le exige al gobierno desarrollar una serie de obras que son necesarias para el país, pero que esta es la oportunidad de realizarlas teniendo el respaldo de una actividad económica que va a garantizar rentabilidad, puestos de trabajo, circulación, por lo tanto, de riqueza, e incluso dinamización de toda una serie del país, una zona del país que no se caracteriza por ser de las más desarrolladas. Ya hablaremos algo de eso, pero antes, ¿ya está definido cuántos de esos 1.000 millones de dólares que le corresponden al Estado los pondrá el Estado mismo y cuántos correrán por cuenta de inversores privados a través, por ejemplo, de PPP? Cuando recién usted me preguntaba por los 1.000 millones que pondrá el Estado, bueno, yo no le puedo decir, ni le quiero decir, ni conviene que yo diga, porque estamos preparando los proyectos que tendrán que lanzarse al mercado y yo no creo conveniente preestablecer determinado rango. Es indudablemente inversiones muy importantes que implican la reconstrucción de 287 kilómetros de carretera, el reforzamiento de un número importante de puentes, la construcción de un nuevo puente sobre el Río Negro, el mejoramiento de 1.000 kilómetros adicionales a lo que ya se estaba manejando en materia de vialidad en la zona de interconexión de las dos plantas, de la 1 y de la 2, obras en el puerto de Montevideo y la reconstrucción del ferrocarril desde Paso de los Toros a Montevideo en un rango, alcanzando un estándar que no existió nunca en el Uruguay. Por lo tanto, es un desafío importante. Ahora veremos, cuando los proyectos estén terminados, cuando los llamados empiecen a dar resultados,
cuáles son las cifras que acompañan estos emprendimientos. El país se está manejando entonces con algunas estimaciones, pero no creo que sea el momento de pasar la raya aún. Bien. Según lo que se informó hasta ahora, la planta se ubicaría a no más de 25 kilómetros de Paso de los Toros. Lo único que se ha dicho ahí es del cruce de la Ruta 5 y el Río Negro, en el puente, en el medio del puente, 25 kilómetros. Después yo diría que en los propios comentarios que ha hecho UPM, más bien tenemos que mirar la media naranja hacia el oeste. ¿Por qué? Porque ellos hablaron de que los vertederos iban a estar pasando aguas abajo de Paso de los Toros. Ahora, tampoco nadie ha confirmado que sea en Paso de los Toros. Así que bueno, la ubicación exacta todavía tiene puntos de indefinición. Sí, y creo que lo va a tener por algún tiempo, pero no demasiado largo más, porque es muy difícil planificar una infraestructura en algún grado de detalle sin ubicar por lo menos una zona donde se ubique el objeto, ¿no? ¿Cuánto se ha avanzado en estos 4 meses desde que se hizo el anuncio de UPM de su posibilidad de instalación? ¿Qué cosas están ya definidas, resueltas? En lo que tiene que ver con su cartera específicamente, ¿no? Bueno, claro, va a estar definida las cosas cuando al cerrar el paquete las partes digan, bueno, vamos adelante con el emprendimiento. Pero en estos 4 meses se ha avanzado mucho en el estudio, en el conocimiento y en la definición de lo que puede ser y de lo que no puede ser. Y porque acá hay que las obras, las inversiones, las posibilidades técnicas, pero también los tiempos. Entonces, esta es una ecuación que hay que resolver de modo que cierre, porque el tiempo es un factor fundamental para que el efecto ese que todos esperamos que esta iniciativa vuelque al país, lo vuelque en condiciones que realmente favorezca el conjunto de la actividad económica y de los ciudadanos uruguayos. Podemos tener un proyecto como esa torre ejecutiva que usted mira, que tuvo 46 años sin terminarse, y bueno, entonces creo que no sabríamos si ganamos o perdemos. Esto tiene que realizarse en un plazo que no puede ir mucho más allá la puesta en funcionamiento del año 2021. 2021 es la fecha para la inauguración de la planta. Bueno, en el 2021 como máximo tiene que estar funcionando el complejo para que la ecuación cierre. Por eso digo, el tiempo es un factor que está presente. Hablemos de, ¿cómo decirlo?, del extremo del proceso productivo previsto. Hablemos de la salida de la celulosa producida en esa planta 2 de UPM. Usted dijo en estos días que el puerto de Montevideo es la opción más indicada en este momento para la salida de la producción. Se había manejado otra, ¿no? La de Puntas de Sayago. La opción Montevideo, la opción del puerto de Montevideo viene con mucha polémica, ¿no? Dudas, cuestionamientos. En primer lugar, por la alteración que los largos trenes que va a tener que usar UPM producirían en el movimiento de la ciudad, y en segundo lugar por los impactos que ese mismo movimiento generaría adentro del puerto con sus características actuales. Efectivamente, ¿para usted esto ya está laudado? ¿Es el puerto de Montevideo? Yo no soy el que voy a tomar la decisión final. Espero aportar a la decisión final. Espero poder fundamentar y en la medida de que así se considere, hacer el esfuerzo por llevar adelante las cosas para que salgan. ¿Cuáles son sus argumentos entonces? Bueno, yo no voy a abrir todavía la discusión en este sentido. No creo conveniente abrirla aún. En primer lugar, porque en las definiciones hay trabajos, estudios, pero no hay definiciones. Las definiciones se tienen que primero tomar, los estudios quedaron interrumpidos por estos 15, 20 días de fines de diciembre y enero,
donde las delegaciones representantes de UPM volvieron a Finlandia. Nos volveremos a encontrar. Hay muchos puntos donde hemos avanzado y hemos encontrado coincidencias y hemos aprendido, pero hay muchos puntos que todavía tienen que discutirse ahora, que tienen que profundizarse. Ahora, pensando en eso que recién le comentaba de los tiempos, no existe la posibilidad de crear condiciones en algún otro punto del territorio nacional para cumplir, por ejemplo, la función de ser el puerto final del transporte de la celulosa en Uruguay, pero el punto inicial para poder sacar fletes completos de Montevideo para poner la celulosa en algún otro lugar del mundo. Esto de los fletes completos hay que explicarlo, ¿no? Claro, barcos que salgan, que carguen totalmente su carga en Montevideo y que lleguen a destino con esa carga sin tener que hacer ninguna escala intermedia de complementación, como pasa actualmente, y tiene un efecto muy importante en el costo de los fletes que paga el que lleva la mercadería y en los resultados que recibe Uruguay por esos fletes. Por ejemplo, los barcos que transportan la celulosa que se produce en la planta 1 de UPM, en la de Fraiventos, esos barcos no salen con sus bodegas plenas por un problema de calado, ¿no? Hoy por hoy salen de Fraiventos, hacen una escala en Nueva Palmira. En Nueva Palmira vienen barcos que retiran parte de la carga y que se complementan en el puerto de Santos y de Río Grande con carga de plantas de celulosa, algunas de ellas muy importantes, que funcionan en Brasil. Bueno, eso pasaría a ser, eso está permanentemente compitiendo con nuestras posibilidades, con nuestros precios. Y por lo tanto, del punto de vista del interés del Uruguay, nos interesa que salga un barco completo con celulosa producida en el Uruguay y hasta el destino completo en Uruguay. Y para que esas condiciones se den, para que esos requisitos se cumplan, dice usted, no hay tiempo salvo que se use el puerto de Montevideo. Y no hay ni los recursos para realizar las instalaciones que se necesitan, que no es solo hacer un muelle y dragar, que por otra parte tiene un altísimo costo, y hay que mantenerlo después. Y por otro lado, ni siquiera depende solo de eso, porque un puerto no es solo un muelle y una profundidad, también una serie de servicios complementarios que se necesitan. Por lo tanto, tenemos que asumir razonablemente que si el objetivo es poner en marcha un proyecto de estas características y que cumpla con determinadas etapas, ahí tenemos la opción. El puerto de Montevideo está en condiciones de mover esas 2 millones de toneladas anuales prácticamente actualmente, hoy, ya mismo podría hacerlo. Mueve 13, 14 millones, iría un par de toneladas más, podría perfectamente abordarlo. ¿Y qué dice usted a propósito de la inquietud, por ejemplo, que ha planteado el arquitecto Mariano Arana, sobre lo que implicaría como trastorno para el funcionamiento de la ciudad que trenes tan largos como los que va a requerir UPM, que además van a pasar varias veces en el día, estarían generando? Mariano es un querido compañero, tiene una trayectoria que todos admiramos, es una persona de bien, pero no se caracteriza por haber sido un gran realizador, un ejecutor. Él tiene grandes ideas, algunas de las cuales por ahí andan, como la estación de ferrocarril y como otras. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta los comentarios que hacen con Arana y otras personas también indicadas. Usted remarca que usted está en otra posición. Para procurar... Usted está en la posición ejecutiva para procurar, y no en la teórica. Y bueno, es el lugar que me toca ocupar. Yo creo que tenemos que tener muy en cuenta las advertencias, las observaciones y procurar justamente trabajar para resolver los problemas esos que nos advierten que existen.
pero resolverlos a veces no es lo óptimo, a veces no es el sueño, a veces no es el proyecto completo, sino es el proyecto posible. Y bueno, y Uruguay creo que me parece, yo entiendo, que al Uruguay le interesa ese proyecto que nos puede generar un nivel de actividad superior, mejores condiciones que se distribuyan entre los uruguayos, e incluso la posibilidad de que muchos de los sueños se abran camino hacia el futuro a partir de estos pasos que es necesario dar ahora, porque lo contrario termina solo en deseos. ¿Cuál podría ser la solución para evitar las largas esperas de los autos frente a una barrera del ferrocarril? ¿Cuál sería la solución? ¿Viaductos? ¿Construir viaductos? Se está estudiando. Se están estudiando. Nosotros, el viaducto, lo planteamos en la zona portuaria. Ese es un viaducto en particular. En el límite entre el puerto y la ciudad, nosotros planteamos el viaducto y no todos estaban de acuerdo. Esta es una idea que viene de antes de este proyecto de UPM, ¿no? Viene del periodo anterior, porque era una necesidad cantada antes. Ahora se le suma este aspecto. Aclaremos, usted se refiere a los problemas de tránsito que hay hoy mismo en la zona de la Rambla Portuaria. Una solución posible es la que ustedes han previsto, un viaducto, una vía elevada por la que circule el tráfico de automóviles, etcétera, que iría desde la zona de la calle Colombia hasta Río Branco aproximadamente. Se está estudiando. Eso es lo que estaba anunciado, se había previsto hasta ahora. Hay una iniciativa privada, hubo en el periodo anterior la contratación de una consultoría española que hizo un estudio bastante completo sobre la zona y sobre otros puntos de Montevideo, y nosotros promovimos el recibir iniciativas privadas y se presentaron empresas con iniciativas privadas sobre el tema, que es ya un adelanto que tenemos para como base de trabajo. Todavía no se había planteado la posibilidad de la tercera planta de celulosa a corto plazo, pero bueno, cuando estábamos estudiando eso se presentó esta iniciativa. Y obviamente los cruces en la zona de la Rambla, al multiplicarse, al necesitar redefinir el ramal ferroviario, a mi entender se confirmó la conveniencia de realizar una obra de viaducto que habrá que definir a la medida de las necesidades. Y de todos modos, todo indica que se precisarían otros viaductos en otras zonas de Montevideo que también serían afectadas por el tránsito de esos trenes, ¿no? Para eso también se está trabajando en el estudio de los 44 pasoniveles que existen en Montevideo y algunos en particular de la zona de Canelones, que también dentro del área metropolitana ofrecerían la necesidad de que el país invirtiera y avanzara, porque en realidad uno, en las oportunidades que tiene de ver cómo funcionan estas cosas en el mundo, no es que sea un drama que no puedan funcionar, simplemente es necesario que se realicen inversiones que permitan mejor amueblar, mejor vestir a la ciudad, para que los usuarios de la ciudad puedan convivir con la necesidad de generar actividades productivas. Ministro Rossi, otro gran asunto que por estos días involucra a su cartera es la conectividad aérea. El domingo 25, el día de Navidad, se cumplieron los 60 días de plazo que le había otorgado la DINASIA a Alas Uruguay para mantenerle los derechos sobre las rutas y además el certificado de operador aéreo, el que la habilita a volar. Lo cierto es que la compañía no retomó sus actividades, es un hecho, va al cierre. Entonces, ¿qué opinión le merece la forma en que se procesó esta historia de Alas Uruguay, con respecto a la cual nunca se lo vio a usted muy optimista? Fue el sábado 24
el día que venció el plazo. Yo tenía entendido que se había gestionado por parte de Alas Uruguay una prórroga, pero la verdad no he recibido desde Dinasia ningún tipo de comentario ni consulta. Dinasia es la institución que tiene en sus manos la regulación de estos aspectos que tienen que ver con la operación aérea. Y yo creo que el tema de Alas Uruguay, bueno, lamentablemente era casi inevitable. En su momento di opiniones porque me parecían que correspondía cuando me preguntaban sobre el asunto. Creo que ahora ya no hay que hablar más del tema. Por lo menos de mi parte no tengo nada que decir. ¿Esa empresa nació muy débil desde su punto de vista? El problema es que... Yo creo que esa empresa una vez más confundió el deseo, las ganas, la pasión, la entrega, la valentía, la decisión de hacer cosas con la realidad. Y la realidad es más terca. Y el ambiente aéreo es un ambiente de enorme competitividad, de feroz competitividad, donde empresas realmente grandes y con respaldo tienen dificultades y a menudo pierden batallas. Ahora, entonces, la falta de contacto con la realidad no fue solo de los ex trabajadores de Pluna que impulsaron Alas Uruguay. Ese mismo defecto, esa misma confusión se dio a nivel del gobierno, que le dio espacio. Para empezar, le dio dinero, ¿no? Porque tuvo un respaldo financiero, ¿cómo decirlo? Un capital de arranque flojo. Pero ese dinero era de toda la sociedad uruguaya, era del Fondes, ¿no? Yo no soy quien para darle a nadie, pero si recorre algunas veces que he opinado, porque me preguntan sobre el tema, también ahí ya di opinión sobre ese asunto de las inversiones que en su momento fueron decididas por el gobierno. Y si va más atrás, también va a encontrar que ya di opinión respecto al cierre de Pluna. Sí, acá hay un oyente, entonces, Diego, que justamente propone ese punto de partida para el análisis. Claro. A la luz de la experiencia de Alas Uruguay, ¿no cree que el gobierno de Mujica se apresuró al tomar la decisión de cerrar Pluna Sociedad Anónima? ¿Por qué no le dieron a aquella empresa dirigida por Campiani el combustible al precio que ahora tenía Alas Uruguay? ¿No fue la Pluna de Campiani la mejor de la historia a pesar de sus problemas financieros? Dice este oyente. Y es verdad, es así. Los números lo indican. ¿Es verdad? ¿Fue la mejor Pluna de la historia? Y los números lo indican. No me pregunte a mí, pregunte al aeropuerto cuáles son los movimientos, pero pregunte a la Dinasia cuáles fueron los movimientos de esa época. Todavía hoy no ha recompuesto el nivel de conectividad que tenía en ese momento. Y era fundamentalmente la planificación de servicios, que desde luego no era perfecta y que tuvo debilidades y que las debilidades sirvieron para que se precipitara el fracaso en esa área, pero en el 2010-2011 se alcanzaron los mayores niveles de tránsito por el aeropuerto de Carrasco. Eso no solo es indudable, sino es lo que de alguna manera ven algunos otros operadores la oportunidad de restablecer. Cuando, por ejemplo, nos visita autoridades de la empresa Azul proponiendo el desarrollo de un sistema de conexiones que desde Carrasco se vincule con una serie de ciudades de la región. Azul es una empresa brasileña. Importante. Por otro lado, tiene intenciones similares Amazonas, en ese caso una firma de origen boliviano. Y cuando a las pocas horas de que Azul hace público ese interés y viene a Montevideo, inicia las gestiones, Amazonas, ¿no? También promueve y presenta, como lo hizo en el día de ayer,
un conjunto de opciones que tienen que ver con la afirmación del puente aéreo Montevideo Carrasco Aeroparque, que siempre fue un punto fuerte de las conexiones de Uruguay con la región, porque a partir de ahí se realizan toda una serie de transbordos y combinaciones, y también ofrece la empresa Amazonas, pero ya en concreto, porque con fechas y con inversiones que comprometió en el día de ayer públicamente, para también restablecer una red que lo que está buscando es dar respuesta a una debilidad, a una carencia que en el lugar hay. Pero no basta, el aeropuerto no de basta Carrasco con recuperaría esa condición de hub regional que tuvo en la época de Pluna Sociedad Anónima. Sí, no en el mismo cuadro, porque el mundo no se mantiene inmóvil. Sí, sí. Entonces ya se han desarrollado otras alternativas y otras ciudades que antes prácticamente eran subsidiarias del aeropuerto de Carrasco, ahora pasaron a ser también ellas mismas un centro de distribución. ¿A cuáles alude, por ejemplo? Asunción. Ajá. Entonces, estos elementos no se tuvieron en cuenta y la verdad es que toda esta etapa ha sido una etapa en esta materia triste. Y ahora, concretamente, estas dos empresas, ¿qué panorama abren por delante? Usted mencionó las reuniones del día de ayer con Amazonas. ¿De qué fecha se está hablando? ¿Abril del año que viene? No, Amazonas ya está volando. No, de acuerdo, pero el desembarco fuerte, con más aviones, con inversión. Ellos ofrecen a partir ya de marzo, yo el programa lo dieron a conocer ayer, por lo tanto no lo conozco de memoria, pero sí tuvieron la cortesía de desarrollar, y a partir de marzo del año 2017, con las autorizaciones correspondientes que tendrán que gestionar, pero tienen la facilidad de ser ya una empresa en marcha, una empresa volando, van a empezar a aumentar el número de frecuencias en el puente aéreo y a incorporar nuevos destinos a los que ya están cubriendo, a reforzar la comunicación con Asunción. Yo creo que es un desarrollo bien interesante para el Uruguay, como es bien interesante la propuesta de Azul, como ha sido una excelente noticia que Avianca anuncie su voluntad de conectar directamente a Carrasco con Bogotá, cosa que para los uruguayos viajar al Pacífico Norte, dentro de América del Sur, es más difícil que ir a Dubái. Más difícil y a veces más caro, no solo más difícil. Entonces, bueno, nosotros creo que tenemos que procurar contribuir a que el Uruguay, a través de los caminos que se le van ofreciendo, pueda recomponer esa conectividad que en el mundo de hoy cada vez es más importante para que los países estén integrados y puedan desarrollar negocios. En los casos de estas dos empresas que estamos mencionando, Azul y Amazonas, se anuncia inversiones, se anuncia una cantidad de aviones concreta que estaría operando desde el aeropuerto de Carrasco y se anuncia la posibilidad de incorporar empleados provenientes de Alas Uruguay. No todos, ni por asomo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Azul, 25 empleados por cada avión y 12 técnicos en tierra. ¿Cómo están manejando ustedes en el gobierno este problema complementario de la muerte de Alas Uruguay, el personal que queda sin tareas? Nosotros recibimos Azul con el ministro de Trabajo y la ministra de Turismo, y ayer la presentación que hizo Amazonas, tengo entendido que aparte de hacerse al ministro de Transporte, también la hizo al ministro de Turismo, y nosotros tenemos bien presentes que hay uruguayos que necesitan trabajar y que de los problemas que hay que atender frente a esta situación que vive Alas Uruguay, el tema del trabajo de esos uruguayos es un tema prioritario. Y sí,
Sí, en la medida de lo posible, Sí. vamos a procurar facilitarlo. Y con los que no ingresen en estos planes, créame, seguro de desempleo prolongado, ¿cuál es la alternativa? no me pregunte a Porque mí cosas que viene no. muy largo ya el seguro de desempleo a ex empleados de Pluna, ¿no? Sí, pero yo no me pregunta a mí de cosas que no manejo, no sé cómo se van. Y además porque creo que los funcionarios, los profesionales del transporte aéreo, hay un mercado que demanda empleados en el mundo. Y lamentablemente siempre es más lindo trabajar en casa, pero a veces hay otras posibilidades que se abren y hay muchos uruguayos que con más o menos ganas lo están haciendo. Para terminar, ministro, un último tema. De algún modo estuvo presente en lo que charlamos al principio sobre la infraestructura requerida por el proyecto UPM. Uruguay tiene carencias, atrasos muy serios en infraestructura vial, ¿no? Bueno, pero hay zonas peores que otras. Tengo aquí un volante que el Consulado de la República Argentina en Paysandú le entrega a los turistas argentinos que ingresan a nuestro país por allí, por Paysandú. El folleto dice 200 kilómetros de ruta peligrosa. A propósito de la 26, ¿no? Es una ruta desierta y en reparación. No hay estaciones de combustible y auxilio, con puentes angostos y curvas. Ceda el paso. Banquinas y calzadas con poca adherencia. Recomendaciones: extremar precauciones en tramos en reparación, respetar siempre las señales de tránsito, estar bien descansado, 100% de concentración al manejar, cuidarse y cuidar a su familia. Felices vacaciones y feliz regreso a casa, termina diciendo. Me parece que es un buen comunicado, no solo para la Ruta 26. En general... Esta es la ruta que va de Paysandú a Tacuarembó, ¿no? Sí, es una buena recomendación en general. Pero ¿cómo se siente usted como ministro de que tengan que hacérsele a los turistas este tipo de advertencias? Sí, pero de la nota rescate lo siguiente. Dicen en construcción, en reconstrucción. Y en eso estamos. Yo no... Es decir, que no haya estaciones de servicio, que las curvas sean así, bueno, así era la Ruta 26, y que no hay estaciones de servicio, por algo será. No soy yo el que instalo las estaciones de servicio, pero está en reconstrucción la ruta, y no solo la Ruta 26 está en reconstrucción. En este caso concreto, ¿cómo son los plazos? ¿Y qué es lo que va a ver el turista argentino en su momento? La Ruta 20... Bueno, el turista argentino y todo el tráfico adicional. Lo primero que le quiero decir, que el 50% de las rutas del país están bien y muy bien. Que dentro de ese 50%, que en el otro 50% hay un 20% de rutas que están regular y que exigen mantenimiento y que exigen adecuarlas y transformarlas para una demanda que afortunadamente ha cambiado en el país. Y hay un 30% de rutas que están mal, muy mal, algunas demasiado mal, pero que ya ahora hemos avanzado, en el último año hemos avanzado. Y entonces... la ruta, usted me habla de la Ruta 26 y yo acabo de recorrerla, la Ruta 26, y sé cómo está. Está perfectamente, se puede recorrer a 80, a 90 kilómetros por hora sin inconveniente, pero está en la etapa de afirmar la base. Y yo digo que en un año vamos a tener esos 180 kilómetros a que se refiere el comunicado, los vamos a tener en buenas condiciones y con una carpeta como no tuvo nunca. Pero además, usted habrá escuchado hablar de la Ruta 30, y la Ruta 30 está avanzando en la reparación en distintos tramos, y la entrada tranquera, cuando usted vaya por ahí, no la va a reconocer respecto a lo que era, porque ya se está notando que está cambiando, y va a llevar un año y pico más. Y la Ruta 27 ya hay 11 kilómetros, que también era otro... Y además se está trabajando en Rocha. Y además se está construyendo ya el puente sobre la Coronilla. Y además se está haciendo la doble vía de la Ruta 8 hasta la Ruta 11. Y se está haciendo el tramo histórico entre 33 y Melo
de la Ruta 8 en buenas condiciones. A propósito, ¿para cuándo va a estar pronta esa obra en particular, que viejo reclamo de los que transitan por ahí? Y bueno, las obras, lamentablemente las obras de ruta llevan no menos de 18 meses y en algunos casos 24 o 30 meses. Entonces, es mucho más fácil mencionarlas, mucho más fácil dar opiniones, es mucho más rápido leer el comunicado, pero es mucho más lento y trabajoso ir transformando esas realidades, algunas de las cuales están vinculadas con que el Uruguay afortunadamente ha cambiado y necesita otro tipo de rutas, y otras que yo admití, y lo hago públicamente, de que se nos deterioraron más allá de lo aceptable. Y lo hemos asumido recorriendo el país en los consejos de ministros. En todos los puntos del país hemos asumido las rutas que realmente están en un nivel que no es aceptable. Y estamos avanzando. Ahora, creo que el año, en ese sentido, es muy difícil, le decía yo, dónde empieza una cosa y dónde termina otro. Este fin de año para mí no significa el fin de nada, sino la continuación de un trabajo que espero que en el año 2017 empiece a mostrar una cara nueva. En perspectiva, da que hablar. Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Estaba diciéndome ahora fuera de micrófono, hay más obras. No sé a cuál se refería, por lo menos un titular, porque el tiempo se nos fue, pero un titular. Y estamos en el Puente Rosario, que también se llevó el temporal. Hemos terminado y nos quedan solo 1,5 kilómetros de la 22, que también se lo llevó el temporal, 200 y pico de metros de terraplén. Se está trabajando mucho y va a haber más trabajo en el año 17, por suerte. Volvemos a conversar entonces en los próximos meses, ¿le parece? A fin del 17, porque no hay que hablar poco y hay que hacer. Hay que hablar poco y hacer mucho. Bueno, espero que podamos hablar antes de fines de 2017, pero lo dejamos ahí ya previsto. Ahora venimos con la mesa de este jueves.